Muy bien, hoy nos toca el tema creciendo en amor y llegamos prácticamente al final del pasaje que venimos cada domingo estudiando, conociendo más acerca del Señor, lo que quiere para nuestra vida. Queremos crecer como iglesia, pero también crecemos como individuos, cada uno de nosotros. Nos necesitamos mutuamente. Así que vamos a leer nuestro pasaje de hoy, Efesios capítulo 4, versículo 16. A ver si me acompañan ustedes con la lectura. Dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Saben que esto es la conclusión del pasaje. Termina, crecer en amor, está dando el cierre, pero también nos está indicando a nosotros la forma en la que la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, va a crecer. Esto no es que crecemos a nuestra manera, sino que acá nos dice tenemos que crecer, pero en amor. La forma en la que nosotros venimos leyendo y domingo a domingo estudiando, aprendiendo, conociendo más del Señor, ¿no? Vivimos ahí de crecer en Cristo, crecer en todo, crecer en el cuerpo, crecer en la comunión, crecer con otros, crecer recibiendo ayuda, ¿sí? Crecer en progreso. Pero hoy la edificación del cuerpo de Cristo debe ser crecer en amor. Así que esto no se trata de sentimentalismo, porque lo primero que tenés que saber es que en este aspecto de la palabra del Señor, el amor no es un sentimiento, como cuando nosotros por ahí nos gusta a alguien y nos enamoramos de jóvenes y después nos casamos y decimos, bueno, es un sentimiento. La realidad es que el primer principio acá es que el amor del Señor es que Él ama a pesar de lo que vos sos, a pesar de lo que yo soy, el Señor nos ama. O sea que no es por méritos, no tiene nada que ver con respecto a que yo tenga que hacer algo para ganarme el amor del Señor. No tiene que ver con saber amar o saber expresar, decir yo hago algo para ganarme el amor del Señor. No tiene que ver con eso, sino que el Señor nos ama porque es parte de su esencia, es parte de su ser. Él es amor. Entonces el Señor decide amarnos a nosotros y recién cantábamos, Él nos amó primero. Ahora vamos a ir a leer un texto, pero como introducción quiero contarte esto, que no se trata de conocer, de que debo amar, ni tampoco se trata de sentimentalismo, de decir yo amo o no amo. La realidad es que si nosotros pensamos en que debemos o no hacer, estamos equivocados. Lo cierto es que cuando nosotros crecemos en el amor del Padre, eso nos va a llevar a nosotros a amar a nuestro prójimo. Y quiero invitarte a que vayas ahí a Marcos, capítulo 12, versículo 30, porque ahí vamos a estar en un pasaje donde es una conversación que Jesús tiene con un grupo de personas. Él les está contando algunas parábolas y luego tratan de como tentarle un poco al Señor y como probarlo y decirle, bueno, a ver, vos que sabés tanto, ¿en qué se resume toda la ley? Es decir, toda la Biblia. ¿En qué se resume? Y el Señor le va a decir, esto se resume en dos cosas muy sencillas. Mirá, acompáñame ahí a Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y ahí va a estar la clave para crecer en amor. Dice así, en esto se resume todo. Es la respuesta que el Señor le da. Y su respuesta está conectada con Deuteronomios capítulo 6, donde el Señor daba los mandamientos y decía cómo el pueblo de Israel debía conducirse. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en esto quiero contarte que la primera vez que yo escuché acerca del amor de Dios fue un día del Padre. Y la realidad es que me costaba mucho en mi mente conciliar el amor de un padre y ver a Dios como un padre, porque
mi papá me abandonó a los 13 años. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que aquel que tenía que ser quien me cuidaba, quien me protegía, quien me proveía todo, y la verdad que no encontraba ahí la manera de ver a Dios? Y mucho menos esperar que ese padre me diga, bueno, me tenés que amar de esta manera. Era muy difícil lograr conciliar eso, pero la realidad es que con el paso del tiempo tuve que aprender a amar. Y llegaba a este punto, ¿no? Que uno no puede amar y no puede dar lo que uno no tiene. Es el primer aspecto, porque claro, cuando nosotros nos paramos ante este principio de que el Señor nos pide que lo amemos o que nos amemos unos a otros, es muy difícil dar algo que no tengo. Es muy difícil ver esto. Ahora, si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 4, vamos a leer ahí el versículo 7, nos va a explicar un poquito esto. Dice así: amados, Juan está escribiendo a la iglesia, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, y conoce a Dios, ama. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, claro, cuando yo quería entender el amor de Dios, me costaba porque no lo podía ver como un padre, no podía ver como alguien que me estaba diciendo, a vos te falta esto, yo te estoy dando esto, porque no lo había vivido en carne propia. Entonces, el Señor nos pide esto, que lo amemos. Fíjate lo que dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, y nos pone ahí la letra I, que eso significa que de esa es la manera en la que Dios espera que lo amemos, de forma simultánea, no con el conocimiento, no con las emociones, sino que todo nuestro ser tiene que amar a Dios. Yo, para poder crecer en el amor de Dios, tengo que entender cómo Él me ama a mí. Y acá en este texto nos explica, la manera en que Dios nos amó a nosotros es que nosotros estábamos perdidos, estábamos separados de su presencia, sin posibilidad alguna. ¿Y qué hace Él? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz. Ahora, claro, cuando yo estoy sin el Señor, una de las cosas que solía hacer es que cuando me iba mal en la vida decía, Dios, ¿dónde estás? Claro, cuando se me dificultaban las cosas era como que algo de adentro. Era innato en mí decir, Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Dios, por favor, dame una mano. Claro, eso lo traemos como ser innato, porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, como creación suya, como criaturas, ya traemos eso adentro, una necesidad de comunión con el Padre. Pero claro, estábamos separados y quizás hoy te encuentres así, separado del Señor. Quizás no lo conoces, quizás estás apartado, quizás estás alejado en tu corazón, quizás hasta estás enojado contra Dios. Porque yo en mi vida muchas veces le dije a Dios, Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Y claro, es lo que nosotros nos ciega, es lo que Satanás utiliza para separarnos del Señor. Entonces, en el amor nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y es el primer principio que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Cuando el Señor espera algo de nosotros, en este caso, el común denominador en las palabras de Jesús es todo. Y sabes que muchas veces lo que solemos hacer también es reservarnos una partecita para nosotros. Y a eso la palabra del Señor lo llama idolatría. Es decir, yo pongo a otra cosa en primer lugar antes que a Dios. Y hasta incluso podemos venir acá a la iglesia y estar cantando y levantar las manos y decir, Señor, eres mi primer amor, pero no toques mi auto. Señor, eres mi primer amor, pero no toques a mi familia. Señor, eres mi primer amor, pero no toques a mi trabajo. Y nos reservamos algo ahí en nuestro corazón escondido. Y eso también nos separa de seguir creciendo en amor.
Ahora, para crecer en amor, yo lo que primero necesito entender es esto, que si soy hijo de Dios, el Señor lo quiere todo. No quiere el 85%, no quiere el 90%, el Señor quiere tu 100%. Ahora quizás tu 100% no es el 100% del que tenés al lado. Mirale al que tenés al lado. Decile, el Señor quiere tu 100%. Porque el Señor nos hizo individuos, a cada uno diferentes, y a cada uno nos dio dones, talentos y capacidades para bendecir a la iglesia, porque somos un cuerpo. Entonces, el Señor lo que sí espera de cada uno de nosotros es el 100%. Es la parábola de los talentos. A uno le dio 1, al otro 2, al otro 5, y a cada uno la demanda fue el 100%. Del que le dio 1 no esperaba 10, sino que esperaba el 100%. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y espera que nosotros le amemos con todo. Y a mí me encanta porque cuando hablamos del amor del Señor, el discípulo amado se describe a sí mismo Juan, y él escribe en Juan 3:16, me encanta porque su comunión era tan profunda, el Evangelio es tan diferente a Marcos, Mateos y a Lucas, que él habla como muy íntimo, conociendo las profundidades del Señor. Y cuando va a hablar acerca del amor de Dios, no encuentra palabras para describirlo. Y nosotros lo tenemos en nuestra traducción, dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice como una madre a un hijo. Porque si nosotros pensamos en la mayor expresión de amor, podemos decir, bueno, el amor de una madre a un hijo, hay madres que mueren por sus hijos, hay padres que mueren por sus hijos, pero no lo pone en una comparación, dice de tal manera. Y el desafío para nosotros en esta mañana es poder crecer en el amor de esta manera, que lleguemos a ese punto, de que Juan no encontraba palabras para describir el amor del Señor. Entonces, ¿cómo está tu relación íntima con Dios? Y yo espero que no sea como era yo antes de decir, en momentos, en oportunidades donde utilizaba a Dios como un amuleto, sino de que podamos tener una comunión tan profunda en el Señor, donde podemos presentarnos a Él y decirle realmente, Señor, eres mi primer amor. Señor, sos el primero en la mañana, sos el primero. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso es que en su palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Por qué? Porque cada día Él espera tener ese encuentro íntimo y personal con cada uno de nosotros. Ahora, si seguimos en el texto, en Juan capítulo 4, nos va a llevar a otro punto que dice que Él tomó la iniciativa. Versículo 18 y 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y acá tenemos la iniciativa de Dios dándonos de su amor, su disposición a dar ese amor. Es decir, que aquello que vos no tenés para dar, Dios te lo sirve en una mesa. Recién leíamos el texto de Efesios capítulo 4, que es donde venimos viendo para crecer. Pero en el capítulo 1, versículo 3, dice ahí Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos, Él ya proveyó. Si vos no tenés amor, el Señor lo pone a disposición tuya. Si vos no tenés misericordia, gracia, si no tenés templanza, si no tenés dominio propio, el Señor lo pone en una mesa. Ahora, yo digo siempre, el Señor es muy caballeroso, porque Él no te fuerza nada, Él lo pone a disposición para que vos te sirva. Ahora, vos tenés que poner una cuota de tu parte, que es levantarte, ir y servirte y alimentarte de eso. Entonces, tenemos como iglesia los lunes y los viernes la reunión de oración. ¿Necesitas comunión con el Señor? Ahí tenés la oportunidad para conectarte, para estar, para conocer más al Señor. Entonces, el primer punto de esto es que el Señor toma la iniciativa
para bendecirnos, para amarnos, nos demuestra su amor a través de Cristo en la cruz y Él toma la iniciativa para disponer y que vos puedas tomar ese amor, para que vos puedas conocerlo, para que vos puedas disfrutarlo como un Padre amoroso que es. Y sabes que esto no se basa en una condición tuya, no se basa si vos mereces o no mereces, en un sentimiento. Esto se basa en el carácter mismo de Dios. Por eso leíamos recién que Dios es amor. Entonces Él siempre va a disponer de su amor para que vos y yo podamos disfrutar de eso. Para que vos y yo podamos tomar este amor y amar así al Padre en primer lugar. Y el primer punto de esta mañana es este. Es decir, ¿cómo crezco en amor? Primero, amando al Padre. En segundo lugar, ¿cómo crezco en amor? Amando su palabra. Porque a través de su palabra es donde yo voy a conocer a Dios. Y voy a comenzar a tener esta relación y voy a comenzar a conocer su persona. Voy a comenzar a conocer sus planes, su propósito para mi vida. Entonces es ahí donde yo tengo que amar su palabra, porque su palabra es la que me demuestra a mí esto. Cuán grande y maravilloso nuestro Dios, cuán grande y maravilloso es el amor que el Padre me tiene, porque dice que yo estaba perdido en mi pecado, que todo lo que yo hacía estaba mal, que yo no podía merecer, que yo no podía tomar ese amor por mí propio, por mí mismo. No podía entrar a su presencia siquiera, pero fue su amor el que se reveló a través de su palabra, diciendo, va a llegar el día en que mi hijo va a ir a la cruz, va a morir por vos y vos vas a tener la oportunidad de presentarte al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Es decir, que ahora tenemos esa comunión con el Padre por medio de su plan, por medio de su propósito. Pero claro, yo voy a comenzar a conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, cuando decimos amar su palabra, es amar el Evangelio. Es amar ese mensaje de amor que Él nos da a nosotros. Alguien hoy está sentado acá porque alguien te invitó, porque alguien te habló de Cristo, porque alguien te dijo, hay esperanza. Y eso es el Evangelio. Es el amor de Dios extendiéndose cuando nosotros no merecíamos. Pero llega el tercer punto y quizás es el más difícil. Amo a su palabra, a su persona, amo al Padre, amo a su palabra, pero lo más difícil quizás es amo a las personas. Tengo que amar a las personas. Porque mira, sigue acá en 1 de Juan capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí hacemos una pausa y decimos, híjole, Señor, qué difícil. Y a mí me encanta porque Juan está utilizando una especie de escritura que se dice cascada de razonamientos. Es un poco un trabalenguas, pero él te está diciendo esto: si vos entendiste cómo te amó Dios, vos tenés que amar de la misma manera a los otros. Y básicamente esto es así, son las dos caras de la moneda. Y continúa diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, claro, es lindo decir, Señor, quiero crecer en amor, pero mirá al que tenés al lado y decirle, a veces es difícil. Porque tenemos que crecer. ¿Y en qué? En esto, en amarnos, en rozarnos muchas veces. A veces se va a poner tan difícil que vos decís, no lo soporto, no lo quiero ver, está muy complicado, pero es ahí donde se perfecciona el amor. ¿Por qué? Porque en el día a día, y esto es muy similar como en un matrimonio, si vos estás fuera de tu casa todos los días, todo el día, es fácil, un matrimonio dura toda la vida. Es así como el Señor espera, pero se pone más difícil cuando vos estás de vacaciones, las 24 horas juntos, y vos decís,
las contestaciones, el mal humor, las reacciones, las malas caras. Y ahí se pone un poco más difícil. Vos decís, bueno, quiero que vuelva a trabajar. Pero bueno, es ahí muchas veces también venir el domingo a la iglesia y estar acá todos sentados cantando es el buen momento. Pero también llega el momento donde quizás tenemos que servir juntos, donde tenemos que viajar juntos, donde tenés que dormir juntos porque estás de campamento con el otro y ronca o tiene olor a pata. Y vos decís, bueno, ahí viene el ejercicio del amor. Es ahí donde el Señor nos va a dar a nosotros la posibilidad de que crezcamos. Son las situaciones las que nos van a revelar lo que en realidad hay en nuestro corazón. Porque ahora si vos te chocás con un hermano y vos no lo soportás y no lo podés contener, y ahí está saliendo lo que realmente está en nuestro corazón. Y se evidencia si en tu semana tuviste comunión. Porque si vos en tu semana estuviste comunión, estuviste orando, te estuviste conectando, estuviste charlando con los hermanos, animándote mutuamente, te va a llegar quizás un momento difícil y lo vas a poder sobrellevar. Pero muchas veces cuando nosotros nos alejamos un poco del Señor, dejamos que eso fluya y decir, bueno, me tomo unas vacaciones espirituales, es ahí donde después viene el momento difícil, viene la prueba y sale algo que vos decís, quizás con el tiempo decís, me arrepiento de esto. Se me escapó una mala palabra, un insulto, no le tendría que haber dicho esto, no tendría que haber hecho lo otro. Y ojo, esto nos pasa aún como padres. Un grito, una mala contestación a tus hijos cuando vos ya estás, decís, bueno, nos excusamos, estoy cansado. Y la realidad es que eso solamente evidencia la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Pero sigue y dice, y nosotros hemos visto y testificamos, el versículo 14, que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza para el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Y ahora quiero llevarte un poquito más allá de la iglesia porque la realidad es esta. Yo amo al Padre, amo su palabra, pero tengo que amar a las personas, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y tiene que ver con esto, con que yo pueda tener del amor del Dios, porque acá dice esto, así como el Señor nos dio, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros va a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela y les pregunta, che, ¿cómo es él? Vienen a mi casa y le preguntan a mis hijos, ¿cómo es tu papá? Van a la casa de mis clientes y le dicen, ¿cómo es este trabajador? Nosotros tenemos la necesidad de expresar el amor de Dios, porque hay un mundo perdido y caído en el pecado y enceguecido por Satanás, que lo que necesita es que vos y yo reflejemos el amor de Cristo. En una sociedad tan individualista, donde en una empresa crecen o escalan los puestos pisándose y matándose unos a otros, los empleados necesitan del amor, de la comprensión y que puedan ver la gracia y la misericordia de Dios. Porque eso es lo que el mundo te dice, pisá al otro y así vas a ser mejor. Y es totalmente contrario a lo que el Señor nos dice, amá a tu prójimo. Marcos capítulo 12, versículo 31, no termina ahí las palabras del Señor, dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son dos, amarás al Señor con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la segunda verdad es esta, es que la demostración del amor va a venir con el trato con los demás.
debo amar a todos con todo. Y saben que el Señor Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y a mí siempre me encanta ejemplificar este versículo con, a mí me obligaban a cantar Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria cuando iba a la escuela. Y yo me lo imaginaba a Cabral, que lo disparaban a San Martín y Cabral se tiraba así, ¿no? Enfrente de la bala. O quienes han visto la película El guardaespaldas, no levanten la mano porque eso delata la edad que tienen, si vieron la película El guardaespaldas. Pero acá no se trata eso de poner su vida, de que vos mueras por el que tenés al lado, que mueras por tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela. Se trata de que vos pongas tu todo lo que el Señor te da, a disposición de bendecir al otro. Entonces hay muchas veces donde vos decís, che, me preguntaron de la Biblia y no sé. Bueno, tenemos las Escrituras, ame la palabra de Dios, prepárese, estudie, conéctese los lunes a la noche para conocer más de la palabra del Señor. Ahí tiene una oportunidad para crecer. Ame a la persona del Señor, tenga comunión personal, tenga comunión con la iglesia en las reuniones de oración, crezca en el amor al Padre y cuando a usted le venga la oportunidad, va a tener ese amor de Cristo para expresarlo. Va a poder compartir el Evangelio, va a poder abrazar, va a poder bendecir económicamente a aquel que está pasando necesidad. Somos llamados a reflejar el amor de Dios. Pedro escribe y dice, nos encanta a nosotros porque decimos, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y sí, nos quedamos ahí, amén, sí Señor. Pero dice, para que sigáis sus pisadas. Somos sacerdotes, embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con el Señor. Es nuestra misión como iglesia, compartir el amor del Padre. Así como usted y yo hemos recibido ese amor, lo tenemos que extender hacia otros. Y la realidad es que en esta mañana no vengo acá a querer ponerte una piedra en una mochila en tu espalda y que vos te vayas así diciendo, tengo que hacer un montón de cosas. No se trata de eso. Quiero que puedas comprender, que puedas mirar hacia adentro en realidad, en lo más profundo de tu corazón, y que puedas ser honesto con vos mismo y decir, ¿qué pasa que no tengo el amor de Dios? ¿En dónde estoy fallando? ¿Qué pasa que cuando estoy ante situaciones difíciles no puedo demostrar amor a otros? Porque esa es la realidad. A mí me impacta cuando Pablo escribe en 1 Corintios 9:16 que dice, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Y lo que sí quisiera que en esta mañana te vayas es que si te sentís incómodo, es decir, ¿te genera dolor o te da igual no mostrar el amor de Dios a los demás? Porque mientras que nosotros podemos estar compartiendo y cantando, hay mucha gente que está necesitando un abrazo, que está quebrantado, que está atravesando una situación difícil y está esperando que vos y yo seamos luz y sal en este mundo que está perdido. Ese sí es el punto, es decir, si a mí me da igual o realmente me genera un peso. Y luego, en 2 Corintios 5:14, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto a entregarte para demostrar el amor de Cristo? Si entendiste que Cristo murió en la cruz, que vos y yo merecíamos ese lugar, ese castigo, la separación de Dios, y Él murió ahí para restablecer y extender el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no voy a estar dispuesto yo a dar lo mismo? Si cuando yo necesité, el Señor me abrazó, el Señor me bendijo. Saben que nosotros estamos hace poco más de un año acá en Senda de Vida. Y fue precioso para la familia ver el amor de Cristo en la iglesia. Porque eso es otra cosa que el Señor tiene que derribar en nosotros muchas veces. Las estructuras que traemos
con cómo nos crían. A mí me criaron diciendo, el hombre no llora. Y vos decís, tengo que sostenerme fuerte. Y no, hay momentos donde es necesario llorar delante del Señor y decirle, Señor, no puedo más, necesito ayuda. No, ¿cómo vas a pedir ayuda? Sí, para eso está el cuerpo de Cristo, para bendecirnos. Y cuando ya no dábamos más, aquellos, como dice la palabra, amigos que amás en todo tiempo, en las buenas y en las malas, estaban dispuestos a ayudarnos. Y nos conectaron con personas que han bendecido nuestras vidas y el Señor ha utilizado para restaurarnos y para reencaminarnos. Y esa es la tarea de la iglesia, de poder nosotros sentir ese peso, sentir ese dolor de decir, necesitamos extender el amor de Dios. Necesitamos extenderlo. Ahora, unos versículos más adelante, 1 Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es decir, que cuando nosotros vemos la necesidad, no podemos dar la espalda. Tenemos la responsabilidad de bendecir. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es quizás, como te tocó a vos o no, sí me tocó a mí, donde hasta incluso me tocó atravesar momentos donde propios hermanos han dado la espalda. Hermanos en Cristo, y que vos digas, ¿cómo puedo confiar en el amor de Dios si este que me tenía que mostrar el amor de Dios no me lo está demostrando? Y quizás traes heridas, quizás te falta perdonar, quizás te falta confiar de nuevo en personas, pero somos llamados justamente a eso, a amar, no con un sentimentalismo, sino que a pesar de mi tarea como hijo de Dios es demostrar el amor. El mismo amor que yo entiendo que recibí del Padre, demostrar a las personas. ¿Por qué? Porque las personas somos falibles, fallamos. Las personas no somos perfectas. Entonces, si yo entiendo el amor, la gracia y la misericordia que el Señor tiene conmigo, todo lo que me perdonó a mí y que Él murió en la cruz por mí, pero también por mi hermano, también por aquel que está al lado, también por aquel que se equivocó. Es ahí donde yo tengo que actuar en bendición para otras personas y bendecir, amar al Señor con todo, amar al Señor con mi corazón, amar al Señor con mi alma, amar al Señor con mi mente y por último aparece con todas tus fuerzas. Fíjate cómo es el orden en que está escrito. Primero en el corazón, luego en el alma, luego en la mente y por último con las fuerzas. Porque, ¿sabes? A veces estamos acostumbrados a hacer cosas, pero las podemos hacer, incluso el ministerio, en nuestra fuerza, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestras capacidades. Y Dios lo que quiere es que lo hagas en su amor. Por eso Efesios 4:16 termina diciendo eso, para que crezcamos en todo y que nosotros podamos terminar en todo, pero en amor. No en un sentimentalismo, no en conocimiento, sino en el amor de Cristo. Es en su potencia. En el Antiguo Testamento dice, no es con carros ni con caballos, sino con mi espíritu. Por eso es la necesidad que vos y yo tenemos es de ir al Padre, de estar con Él, de bajar la guardia, bajar las estructuras que podamos tener y mirarlo a Él como un Padre amoroso que nos espera, como Cristo en la cruz, con los brazos abiertos, para que podamos disfrutar de la comunión, de su presencia, y es Él el que nos va a enseñar cómo amar y poder bendecir a otros. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13, un versículo que se usa mucho para el noviazgo, para los casamientos,
pero que en realidad habla de otra cosa. Los 3 primeros versículos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo que vos y yo hagamos en nuestras fuerzas no sirve. Necesitamos hacer el ministerio, la obra de Dios, sus planes, sus propósitos en su espíritu, en su amor, en su potencia. Y es ahí donde vamos a crecer. No hay otro camino, no hay otra forma. Porque solamente cuando estamos en su amor es cuando viene lo siguiente, dice, el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda de rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es ahí en su amor donde vos y yo vamos a poder crecer. Pero necesitamos tomar esa iniciativa, bajar la guardia, como si fuéramos unos boxeadores, bajar la guardia, bajar las estructuras, soltar eso que te ata a tu pasado, esa falta de perdón, ese rencor, esa amargura, que vos decís, no, pero ¿sabés qué? Hace tanto a mí me lastimaron. Soltar eso y acercarte al Señor y decir, Señor, estoy cansado de hacer las cosas con mi fuerza. Estoy cansado de remarla como matrimonio con mi fuerza, de tratar de solucionar los problemas. Señor, estoy cansado de trabajar, de no llegar a fin de mes. Señor, estoy cansado de hacer las cosas con mi conocimiento. Rendirte, eso es lo que el Señor espera, que bajes la guardia y decir, Señor, acá estoy. Yo no sé qué es lo que tenés para mí, pero confío en vos porque vos tomaste la iniciativa y entregaste a tu Hijo. Entonces yo siempre me pregunté, Lucas, si el Señor entregó a su Hijo en la cruz, ¿cómo no te va a dar para comer? ¿Cómo no te va a dar abrigo? ¿Cómo no va a cuidar a tus hijos? ¿Cómo no va a proteger a tu esposa? Es ahí donde veía la necesidad en mi corazón de crecer y confiar más en el amor del Padre.